Forcé a mi pareja a abrir nuestra relación, solo quería explorar, pero ahora él había encontrado a otra mujer. Si te gustan estas historias, suscríbete y deja tu like. Cuando conocí a Samuel, no tenía idea de cuánto cambiaría mi vida. Nos cruzamos en la universidad, cuando ambos teníamos apenas 19 años. Yo estaba inmersa en la carrera de periodismo, con el sueño de convertirme en una periodista reconocida algún día. Me apasionaba escribir, debatir sobre temas sociales en redes sociales, y siempre anhelé viajar por el mundo contando historias. Samuel, en contraste, era más reservado. Estudiaba ingeniería informática, un campo completamente diferente al mío. Mientras yo devoraba libros de literatura y asistía a charlas sobre medios digitales, él pasaba horas programando, desarrollando proyectos y sumergiéndose en algoritmos que apenas comprendía. Quizás fue esa diferencia lo que me atrajo hacia él. Era tranquilo y lógico, el tipo de persona que equilibraba mi naturaleza caótica. Nos conocimos en la cafetería del campus de forma fortuita, cuando chocamos sin querer y su café terminó derramándose sobre mi libreta llena de apuntes. Me molesté en un principio, pero cuando lo vi nervioso y disculpándose torpemente, no pude evitar sonreír. No te preocupes, puedo pasarlo en limpio, dije, tratando de ocultar mi fastidio. Y déjame compensarte, ¿te invito a un café? Aceptó, y esa fue la primera de muchas conversaciones que tendríamos. Descubrí que Samuel era una persona fascinante, con una perspectiva de vida que contrastaba por completo con la mía. Yo era impulsiva y soñadora, él, metódico y realista. Y, por alguna razón, eso nos hizo encajar. Con el tiempo, nuestra relación se volvió más seria. Pasábamos horas en la biblioteca, él estudiando sus códigos y yo escribiendo reportajes para mis clases. Se convirtió en mi mejor amigo, en mi apoyo incondicional, y, antes de darme cuenta, también en mi primer gran amor. Después de graduarnos, Samuel consiguió un buen trabajo en una empresa de desarrollo de software. Siempre supe que era brillante y no me sorprendió que rápidamente destacara en su campo. Yo, por otro lado, tuve un camino más complicado. Conseguí empleo en un pequeño medio digital, pero el salario era bajo y las oportunidades de crecimiento eran escasas. Aún así, me negaba a rendirme. Quería seguir mis sueños, y Samuel me apoyaba en todo momento. Nos mudamos juntos a un departamento en el corazón de la ciudad. Fue nuestro primer hogar, nuestro refugio. Las noches se llenaban de conversaciones sobre el futuro, de planes y sueños que queríamos cumplir. Hablábamos de viajar, tener una casa más grande, de casarnos algún día. Éramos felices, pero la felicidad puede ser frágil. Muchas veces, cuando tienes mucho, comienzas a buscar algo más, sin darte cuenta de que lo que ya tienes es suficiente. Eso fue lo que me sucedió. Al principio, Samuel y yo teníamos un romance lleno de emoción. Pasábamos horas hablando sobre nuestros sueños y pasiones, sorprendiéndonos con pequeños detalles y siempre encontrando formas de divertirnos juntos. Pero con el tiempo, todo se volvió predecible. Nos despertábamos a la misma hora, él se iba a trabajar, yo intentaba abrirme camino en mi carrera, y por las noches nos encontrábamos en el departamento para cenar y ver algo en la televisión antes de dormir. No es que hubiera dejado de amarlo, pero sentía que algo faltaba. Empecé a notar cómo mi vida parecía estar en pausa mientras otras personas a mi alrededor experimentaban cosas nuevas. Veía a mis amigas solteras disfrutando de citas emocionantes, conociendo personas diferentes y viviendo historias llenas de adrenalina. Algunas de ellas estaban en relaciones abiertas y hablaban de ello con tal naturalidad que me hizo cuestionar si yo también me estaba perdiendo de algo. La idea comenzó como un simple pensamiento, una pequeña curiosidad que intenté ignorar, pero que con el tiempo fue creciendo en mi mente. Me decía a mí misma que no era por insatisfacción con Samuel, sino por el deseo de explorar más allá de nuestra relación. No quería terminar con él, simplemente quería sentir que aún tenía la libertad de experimentar sin perder lo que ya tenía. Comencé a leer sobre relaciones abiertas, buscando testimonios de personas que aseguraban que esto había fortalecido su relación. Me convencí de que no tenía por qué ser algo negativo, que era una manera moderna y madura de ver el amor. Me repetía que si tantas parejas lo hacían y les funcionaba, entonces nosotros también podríamos hacerlo. Pero cuanto más pensaba en ello, más me convencía de que Samuel no aceptaría algo así fácilmente. Siempre había sido alguien tradicional en muchos aspectos, alguien que valoraba la estabilidad y la lealtad. Si quería que al menos lo considerara, debía encontrar la manera correcta de planteárselo. Pasé semanas ideando cómo iniciar la conversación, buscando argumentos que lo hicieran ver las ventajas y no los riesgos. En mi cabeza, la idea sonaba completamente razonable, algo que podríamos discutir con madurez. No podía prever que, al mencionar esas palabras, estaba abriendo la puerta a algo que jamás podría volver a cerrar. Cuando una idea se instala en la mente, puede ser difícil ignorarla. Día tras día, mi inquietud crecía, y aunque intentaba actuar con normalidad, la verdad es que todo lo que hacía giraba en torno a ese pensamiento. Empecé a ver nuestra relación de una manera diferente, como si de pronto le faltara algo,
como si el amor que compartíamos no fuera suficiente. Antes, valoraba la estabilidad y la seguridad que Samuel me ofrecía, pero ahora comenzaba a preguntarme si esa misma estabilidad no nos estaba convirtiendo en una pareja aburrida, atrapada en una rutina sin emoción. En mis ratos libres, me sumergía en foros y artículos sobre parejas que habían decidido abrir su relación. Muchos hablaban de cómo eso había traído una nueva chispa a su romance, de cómo les había permitido redescubrirse a sí mismos sin debilitar su conexión. Me convencí de que no solo era algo posible, sino que podía ser beneficioso. Si Samuel y yo nos amábamos tanto, si nuestra relación era realmente fuerte, entonces esto no debería ser una amenaza, pero aunque intentaba racionalizarlo, en el fondo sentía cierto nerviosismo. Algo en mi interior me decía que estaba cruzando una línea peligrosa, que estaba jugando con fuego sin darme cuenta. Había momentos en los que me decía a mí misma que no tenía sentido arriesgar lo que teníamos, que lo nuestro funcionaba bien tal y como era, pero esa sensación de inquietud nunca desaparecía del todo. Por las noches, cuando Samuel se quedaba dormido a mi lado, yo me quedaba despierta, mirando el techo y pensando en cómo sería nuestra vida si experimentáramos algo diferente. Me imaginaba cómo sería estar con alguien más, la emoción de lo nuevo, la adrenalina de lo desconocido. Y en esas fantasías, Samuel seguía ahí, inmutable, como si nada fuera a cambiar entre nosotros. Pero la realidad no funcionaba así, no me daba cuenta de que, al permitir que esas ideas se hicieran cada vez más fuertes en mi mente, ya estaba cambiando nuestra relación, incluso antes de haber dicho una sola palabra. Había llegado el momento de hablar con él. No podía seguir guardándome mis pensamientos. Necesitaba decirlo en voz alta, poner la idea sobre la mesa y ver cómo reaccionaba. Estaba convencida de que podía hacerle entender mi punto de vista, de que podríamos encontrar una forma de hacerlo funcionar. Pero lo que no sabía era que esa conversación sería el primer paso hacia la destrucción de todo lo que habíamos construido juntos. Elegí cuidadosamente el momento para hablar con Samuel. No quería que pareciera una conversación impulsiva ni que pensara que era algo de lo que no había reflexionado lo suficiente. Decidí esperar hasta una noche tranquila, después de la cena, cuando estuviéramos relajados y con la mente despejada. Nos sentamos en el sofá, como cualquier otro día, viendo una serie a la que ni siquiera prestábamos atención. Mi mente estaba enfocada en cómo iniciar la conversación sin que sonara amenazante. Sabía que tenía que medir mis palabras, que debía presentarlo de una manera que lo hiciera sentir cómodo con la idea. Samuel, he estado pensando en algo, dije finalmente, tratando de sonar casual. Él apartó la vista de la pantalla y me miró con curiosidad. Sí, ¿en qué piensas? Respiré hondo. Quiero que hablemos de nuestra relación, pero sin prejuicios, con la mente abierta. Samuel frunció el ceño, claramente desconcertado. ¿Y eso suena serio? Dime, ¿qué pasa? No quería que sonara como un problema, así que intenté sonreír. No es nada malo. Últimamente he estado reflexionando sobre las relaciones en general y me di cuenta de que hay muchas formas de vivirlas. Hay personas que encuentran maneras de mantener la pasión y la emoción sin dejar de estar comprometidos. Él me observó en silencio, esperando que continuara. Y estaba pensando, ¿alguna vez has considerado la posibilidad de abrir nuestra relación? El silencio que siguió fue más largo de lo que esperaba. Samuel no reaccionó de inmediato. Se quedó mirándome, como si no hubiera entendido lo que acababa de decir. Finalmente, apartó la vista y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. ¿Quieres que abramos nuestra relación? Asentí lentamente. No es que quiera estar con alguien más porque no te ame. Solo creo que podríamos explorar cosas nuevas sin que eso afecte lo que tenemos. Esperaba que me hiciera preguntas, que al menos tratara de entender mi punto de vista, pero en su rostro no había más que decepción. Pensé que éramos felices, dijo en voz baja. Sentí un nudo en el estómago. Lo somos, pero eso no significa que no podamos intentar cosas nuevas. No quiero perder lo que tenemos, Samuel. Solo quiero que exploremos juntos. Él negó con la cabeza. No es necesario experimentar con otras personas para saber lo que quiero, Valeria. El tono de su voz me hizo sentir como si hubiera cometido un error. Pero yo no estaba dispuesta a rendirme todavía. No podía aceptar un no por respuesta. Lo que no sabía en ese momento era que al insistir en esa conversación, estaba sellando nuestro destino. Porque aunque Samuel no lo dijo de inmediato, en su interior, algo ya había cambiado entre nosotros. Y lo peor estaba por venir. Después de aquella conversación, algo cambió entre Samuel y yo. Aunque él no lo mencionaba directamente, podía sentirlo en su forma de mirarme, en la manera en que sus respuestas se volvían más cortas y en cómo su entusiasmo en nuestras interacciones se apagaba poco a poco. No hubo peleas ni gritos, pero el silencio se convirtió en un tercer miembro en nuestra relación, un testigo mudo de la distancia que se iba formando entre nosotros. Yo intentaba actuar con normalidad, pero sabía que lo había dejado inquieto. En el fondo,
Había esperado que simplemente rechazara la idea y que todo siguiera como antes, que pudiera explicarle mis razones y que, aunque no aceptara abrir la relación, al menos me entendiera. Sin embargo, mi propuesta había creado una herida invisible en él. Al principio, pensé que todo quedaría en el aire, que tal vez con el tiempo Samuel olvidaría el tema y podríamos volver a lo de antes. Pero me equivoqué. Unos días después de nuestra charla, él fue quien trajo el tema de vuelta, aunque de una manera que no esperaba. Una noche, mientras cenábamos, me miró fijamente y me dijo, con voz seria, que había estado pensando en lo que le propuse. Su tono era neutro, sin rastro de emoción, como si estuviera anunciando una decisión práctica y no algo que pudiera cambiar nuestra relación para siempre. Me explicó que, aunque no estaba completamente convencido, no quería ser un obstáculo para mis deseos y que, si yo creía que abrir la relación era algo que necesitábamos, entonces lo intentaríamos. Sus palabras deberían haberme hecho feliz. Después de todo, era lo que yo había estado buscando, lo que había defendido con tanto ahínco. Pero en lugar de alivio, sentí una pulsada de inseguridad. Algo en su mirada, en su tono de voz, me hizo sentir que esto no era un acuerdo mutuo, sino una forma de probarme algo. Sin embargo, ignoré la sensación y me convencí de que estábamos dando un paso en la dirección correcta. Durante las siguientes semanas, traté de convencerme de que esto nos haría bien, de que estábamos siendo una pareja madura, abierta a nuevas experiencias, pero por más que lo intentara, no podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien, de que, en lugar de acercarnos, esta decisión nos estaba alejando más de lo que jamás imaginé. Al principio, todo parecía bajo control. Samuel y yo establecimos algunas reglas básicas, nada de involucrarnos emocionalmente con otras personas, siempre ser sinceros sobre nuestras experiencias y priorizar nuestra relación sobre cualquier aventura pasajera. En teoría, sonaba simple, pero la realidad era muy distinta. Yo fui la primera en probar esta nueva dinámica. En mi mente, abrir la relación significaba libertad, la oportunidad de explorar sin culpa. Me descargué una aplicación de citas y comencé a hablar con otros hombres, más por la emoción de lo nuevo que por un verdadero interés en conocer a alguien. Salí con un par de ellos, pero ninguna experiencia fue realmente significativa. Me divertí, sí, pero al final del día, siempre volvía a casa con la sensación de que algo estaba mal. Lo que no esperaba era que Samuel también tomara en serio este acuerdo. No pensé que realmente intentaría estar con alguien más, o tal vez me convencí de que si lo hacía, sería algo sin importancia, algo que no llegaría muy lejos. Sin embargo, una noche, cuando llegué a casa después de una cita que no había sido más que una pérdida de tiempo, encontré a Samuel en el sofá, con el teléfono en la mano y una expresión difícil de leer. Cuando me acerqué, noté que estaba sonriendo ligeramente, absorto en una conversación. No le pregunté con quién hablaba, pero en mi interior lo supe. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí un nudo en el estómago. No fue exactamente miedo, sino una sensación de que había desencadenado algo que ya no podía controlar. A partir de ese momento, Samuel comenzó a salir más seguido. Antes, nuestra rutina era estable, con horarios definidos para vernos y compartir juntos, pero ahora había días en los que apenas coincidíamos. Y cuando nos encontrábamos, sentía que su mente estaba en otra parte. El cambio fue sutil al principio, pequeñas cosas que notaba pero que intentaba ignorar. Respondía mis mensajes con menos frecuencia, se reía de algo en su teléfono cuando creía que no lo veía, y cuando llegaba a casa tarde, no me daba explicaciones, como si de pronto ya no tuviera la necesidad de hacerlo. Yo había sido quien propuso esto, así que no podía quejarme, no podía exigirle nada. Pero en el fondo, sentía que lo estaba perdiendo, que estaba viendo en vivo y en directo cómo el amor que habíamos construido se desmoronaba poco a poco. Fue entonces cuando lo vi con ella por primera vez. No sé en qué momento exacto Samuel dejó de ser solo mío, pero me di cuenta demasiado tarde. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa después de salir con unas amigas, lo vi en la entrada de un café. Estaba sentado en una mesa junto a una mujer que nunca había visto antes. Ella era hermosa, con el cabello largo y lacio, una sonrisa radiante y una expresión de fascinación mientras hablaba con él. Samuel la miraba con una intensidad que hacía mucho tiempo que no veía en sus ojos cuando me miraba a mí. No había contacto físico entre ellos, pero la conexión era innegable. Me quedé parada en la acera, observándolos como si estuviera viendo una película en la que yo no tenía ningún papel. Sentí una presión en el pecho, como si me estuviera faltando el aire. Quise acercarme, interrumpirlos, pero me quedé congelada en mi lugar, incapaz de moverme. No necesitaba pruebas. No necesitaba oír lo que estaban diciendo. Lo supe en ese instante. Samuel había encontrado a alguien más. Cuando finalmente llegué a casa, me encerré en el baño y me miré en el espejo. Me sentí vacía, como si me hubieran arrancado algo sin darme cuenta. Había sido mi idea, mi insistencia la que nos llevó hasta aquí, y ahora Samuel estaba con otra mujer mientras yo me preguntaba en qué momento exacto lo había perdido. Esa noche, cuando él llegó a casa, fingí estar dormida. No quería enfrentarlo,
no quería escuchar lo que ya sabía en mi corazón. Pero mientras lo oí moverse por la habitación, sentí como el resentimiento comenzaba a crecer en mí. Yo había pedido esto, pero no así, no podía admitirlo todavía, pero lo que más me dolía no era que Samuel estuviera con alguien más. Lo que realmente me destrozaba era que, por primera vez en nuestra relación, sentía que él estaba feliz sin mí. Desde el día en que vi a Samuel con esa mujer, todo cambió para mí. No podía dejar de pensar en la forma en que la miraba, en cómo su expresión se iluminaba de una manera que no había visto en mucho tiempo cuando estaba conmigo. Intenté convencerme de que no era nada, de que solo era una de esas aventuras pasajeras que formaban parte del acuerdo, pero en el fondo sabía que no era así, había algo distinto en esa conexión, algo que jamás imaginé que pasaría cuando le propuse abrir nuestra relación. Comencé a obsesionarme con cada pequeño detalle, analizando sus horarios, sus gestos, sus silencios. Ya no era el mismo, aunque intentara actuar como si nada pasara. Llegaba más tarde a casa, su teléfono siempre estaba boca abajo sobre la mesa, y cuando creía que no lo veía, sonreía mientras leía mensajes en la pantalla. Yo había querido jugar con fuego y ahora me estaba quemando. Me volví más atenta, más demandante, tratando de recuperar su atención. Proponía salir juntos, hacer planes como antes, pero siempre tenía alguna excusa, el trabajo, el cansancio, algún compromiso. Sentía como se me escurría entre los dedos, y la impotencia de no poder hacer nada me estaba volviendo loca. Quise enfrentar el problema, hablar con él y preguntarle directamente qué pasaba, pero en el fondo tenía miedo de escuchar la verdad, de que me confirmara lo que ya sospechaba. Entonces, una noche, ocurrió lo que tanto temía. Fue un día como cualquier otro. Samuel llegó a casa tarde, más de lo habitual. Su rostro reflejaba cansancio, pero también había algo más, una expresión de determinación que me puso nerviosa. Apenas me miró al entrar y su voz sonó distante cuando me saludó. Yo intenté actuar con normalidad, pero cada fibra de mi cuerpo me decía que algo estaba por suceder. Se quedó de pie en la sala, con las manos en los bolsillos, evitando mi mirada. Sentí que el aire se volvía pesado, que el silencio entre nosotros era insoportable. Finalmente, tomó aire y me dijo que necesitábamos hablar. Cada palabra que salió de su boca fue como un golpe. Me dijo que esto ya no estaba funcionando, que desde que abrimos la relación todo se había vuelto confuso para él. Que al principio lo hizo porque quería complacerme, pero que con el tiempo se dio cuenta de que esta dinámica solo le había mostrado lo lejos que estábamos el uno del otro. Me confesó que había conocido a alguien, que no era solo una aventura pasajera, que ella lo hacía sentir vivo de una manera que conmigo ya no sentía. Que no podía seguir mintiéndome ni a sí mismo. Quise interrumpirlo, suplicarle, decirle que podíamos arreglarlo, que cerraríamos la relación y empezaríamos de nuevo, pero él ya había tomado su decisión. Su expresión era de tristeza, pero también de alivio, como si hubiera estado cargando con este peso por demasiado tiempo. Me dijo que me quería, pero que no de la misma manera. Que lo nuestro ya no tenía sentido. Que lo mejor era terminar. Mi mundo se derrumbó en ese instante. No podía procesarlo, no podía aceptar que después de todo lo que habíamos construido, simplemente me estaba dejando. Quise aferrarme a él, prometerle que todo cambiaría, pero sus ojos me dijeron que no había vuelta atrás. Esa noche, dormí sola en nuestra cama por primera vez en años. Los días siguientes fueron una pesadilla. Samuel se fue de nuestro departamento y el vacío que dejó fue insoportable. Cada rincón me recordaba a él, cada objeto, cada aroma, cada costumbre que habíamos compartido. Me sentí perdida, como si una parte de mí se hubiera ido con él. Intenté seguir adelante, obligarme a pensar que era solo una etapa, que tal vez con el tiempo recapacitaría y volvería. Pero los días se convirtieron en semanas y la realidad me golpeó con fuerza, él no iba a regresar. Lo peor de todo fue ver cómo él seguía adelante.